Hola, buenas tardes. Nos corresponde ver la última modalidad, que es el plazo. En primer lugar, debemos señalar de que el plazo tiene una regulación inorgánica. Está establecido en el título primero, está también artículo 48 y 50 en el libro tercero, sobre artículo 1080 a 1088 y el libro cuarto en el artículo 1494 a 1498. En verdad, también está en numerosos contratos de tracto sucesivo o duraderos en los cuales se señala el plazo como un modo de extinguir el contrato. Por ejemplo, en el artículo 1950, número 2, y en el artículo 2163, número 2. El primero a propósito del contrato de arrendamiento, el segundo a propósito del mandato. Ahora, el concepto, el artículo 1494 señala que el plazo es la época que se fija para el cumplimiento de una obligación. Sin embargo, se estima que esta definición es parcial, pues solamente está hablando del plazo suspensivo. Por eso la doctrina prefiere decir que es el hecho futuro y cierto del cual depende la exigibilidad o la extinción de un derecho. Por lo tanto, los dos elementos es que es futuro y cierto. Por lo mismo es que lo que suspende la exigibilidad de un derecho, no el nacimiento de un derecho como en la condición. Que sea futuro es que tiene que venir en un tiempo posterior. Que sea cierto, ahí las normas de los artículos 1082 y 1088 van señalando diversos casos y que la doctrina ha dicho que desde es una condición, salvo que sea cierto y determinado, y con la expresión hasta es un plazo, salvo que sea incierto e indeterminado. ¿No es cierto? Además, muchas veces un hecho que es cierto puede derivar en condición si se le agrega otros elementos. Por ejemplo, la muerte de una persona es un plazo indeterminado pero cierto. Pero si se agrega de que algo debe ocurrir antes de la muerte de esa persona, entonces pasa a ser una condición. El plazo puede ser determinado o indeterminado. Determinado es aquel en el cual se señala la época en que tiene que ocurrir. Indeterminado en que no se señala, pero de hecho se sabe que va a ocurrir. La muerte parece ser el principal y casi el único ejemplo de esto. También, otra clasificación es que puede ser fatal o no fatal. Es una clasificación que arranca del artículo 49 y que cada vez que se utiliza la expresión en o dentro de, se entiende que el plazo es fatal. Esto tenía mucha importancia porque que sea fatal significa que transcurrido el plazo ya no se puede ejercer el derecho que consagra para ejercerse dentro de este plazo. Ahora, desde que el artículo 64 del Código de Procedimiento Civil señaló que todos los plazos del Código de Procedimiento Civil son fatales, salvo aquellos que se imponen a la judicatura, la verdad es que ha perdido importancia esta distinción si está redactado como fatal o no fatal. El que sea fatal no tiene relación con ser prorrogable. Un plazo puede ser fatal y además prorrogable, ¿no es cierto? El plazo expreso o tácito. El expreso es el que se señala la época en que debe ocurrir. El tácito es el, como indica la ley, el necesario para cumplir una obligación. Según su fuente, puede ser convencional, legal o judicial. En materia de código civil, la regla general, código civil, la regla general es el plazo convencional, que las partes lo fijen. En materia de procedimiento, la regla es el plazo legal. El Código de Procedimiento Civil está lleno de plazos legales. En el caso nuestro, en el Código Civil también hay algunos plazos legales. El plazo de prescripción, el plazo del pacto comisorio, el plazo del partidor para efectuar su labor, el plazo para devolver lo entregado, lo recibido en mutuo cuando no se ha señalado plazo, etc. Y el plazo judicial. Esta es una gran excepción. Por regla general, el juez no tiene facultad para fijar plazo. Lo que sí tiene es para interpretar el concedido en términos vagos u oscuros. Ahora, excepción es el artículo 904 a propósito de la reivindicación, que, entre otras, en que el juez es el que fija el plazo en que debe restituir el poseedor vencido.
Y también se señala, a propósito del modo que hemos recién visto, en que cuando no está expresamente, no está completa la voluntad del asignatario en cuanto a la forma y tiempo de cumplir, el juez puede completar esa voluntad. Ahora, en cuanto a los efectos del plazo, hay que distinguir si es suspensivo o extintivo. Si es suspensivo, hay que recordar si el plazo está pendiente o está cumplido. Nunca va a estar fallido, ¿no es cierto? Porque es siempre un hecho que va a ocurrir. Mientras el plazo está pendiente, el derecho nació, pero es inexigible. No obstante, se pueden interponer medidas conservativas. Si el deudor paga, no puede pedir la devolución, porque aquí como no hay incertidumbre, se entiende que renunció simplemente al plazo y es transmisible. Ahora, una vez cumplido el plazo, entonces suspensivo se hace exigible por parte del acreedor los derechos con los cuales está relacionado, con los cuales se estableció este plazo. Si es extintivo y está pendiente, la persona tiene todos los derechos y produce todos sus efectos. Una vez cumplido, se extingue el derecho, ¿no es cierto? Ejemplo de plazo extintivo es si yo arriendo una propiedad por un año. En ese caso, el plazo extintivo, mientras está pendiente, el arrendatario ejerce todos sus derechos. Una vez extinguido, entonces se extingue su derecho y debe restituir. Ejemplo de plazo suspensivo es el plazo en el cual una persona presta a otro una cantidad de dinero para que se la pague el próximo año. Entonces ahí, mientras no se llega al plazo, no se puede exigir, pero si se paga por adelantado, se entiende que renuncia al plazo y también pueden interponerse medidas conservativas, como habíamos dicho, y el derecho sujeto a plazo suspensivo es transmisible, ¿no es cierto? Ahora, respecto a la extinción puede ser por el cumplimiento del plazo, por causales legales y por caducidad convencional. Bueno, el cumplimiento del plazo es la llegada del plazo, nada más fácil. Causales legales son las que establecía en el artículo 1496 que me voy a permitir leer porque ha sufrido una modificación con ocasión de la dictación de la nueva ley concursal. Señala el artículo 1496. El pago de la obligación no puede exigirse antes de expirar el plazo si no es, primero, al deudor que tenga dicha calidad en un procedimiento concursal de liquidación o que se encuentre en notoria insolvencia y no tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de reorganización. Al deudor, segundo, al deudor cuyas cauciones por hecho culpa suya se han extinguido o han disminuido considerablemente de valor. Pero en este caso el deudor podrá reclamar el beneficio del plazo renovando o mejorando las cauciones. Pues bien, el primer caso anteriormente era el deudor constituido en notoria insolvencia o que estaba en quiebra, ¿no es cierto? Actualmente lo que se nos señala es que es aquel que está sometido a un proceso concursal de liquidación o que se encuentre en notoria insolvencia pero que no haya sido sometido a un proceso de reorganización. ¿Por qué? Porque en el procedimiento, actualmente la ley concursal comprende distintos procesos, básicamente uno de liquidación, en el cual en el fondo se liquidan los bienes de la persona para hacer pago a los acreedores, y en uno de reorganización, en que no se le liquidan los bienes, sino que se establece un programa de pago. Entonces, obviamente, si está en un sistema concursal de liquidación, en ese caso se hace exigible inmediatamente la obligación. Pero si está en un proceso de reorganización, en ese caso no, porque en ese caso los plazos incluso se suspenden por ley. Los plazos que van corriendo se suspenden y se dan generalmente nuevos plazos para, para poder cumplir sus obligaciones. Y por eso actualmente es el que está sometido en un proceso de liquidación o en notoria insolvencia, pero no está en un proceso de reorganización. Y al otro es el de las cauciones, ¿no es cierto? En el cual se establece que cuando las cauciones se destruyen, en ese caso también se hace caduca el plazo, salvo que el deudor reclame este beneficio renovando o mejorando las cauciones. Y siempre que estas cauciones se hayan destruido por hecho o culpa suya. Finalmente, el
la caducidad convencional. Esta es la clásica cláusula, la llamada cláusula de aceleración del pago, que se establece de que generalmente ante un determinado hecho, un incumplimiento, se hace exigible inmediatamente la obligación. Esto es muy común en las obligaciones cuyo cumplimiento sea parcelado en el tiempo. El ejemplo clásico es una obligación de dinero que debe pagarse en cuotas en el tiempo. Entonces se establece un número determinado de cuotas y se señala que el incumplimiento de una de estas cuotas, de una o más de estas cuotas, hará exigible el total de lo adeudado y por lo tanto se hace exigible el total de la obligación que estaba fraccionada en cuotas para pagar a través del tiempo. Aquí se ha dado un lugar sobre la interpretación y se ha señalado que debe distinguirse si simplemente se establece una cláusula facultativa o imperativa de resolución ipso facto. En el primer caso, si es de resolución ipso facto, se dice que y producido el incumplimiento, se produce la caducidad convencional y se hacen exigible la totalidad de las obligaciones y el plazo de prescripción empieza a correr para todas desde el momento en que se produjo el primer incumplimiento. O sea, si habían 90 cuotas para pagar en 90 meses y se incumple la cuota 2, las 88 restantes se hacen exigibles en la fecha en que debió pagarse la cuota 2, ¿no es cierto? Ahora, otros dicen que cuando es facultativa, ahí va a depender de la voluntad del acreedor si quiere hacer exigible la totalidad de la obligación o no. Y es en la manifestación de voluntad en el cual va a determinar si se hacen o no se hacen exigibles. Para otros dicen que debe interpretarse en un sentido proacreedor y que aunque haya sido establecido la imperatividad y la cláusula ipso facto, de todas maneras es la voluntad del acreedor la que va a determinar si se hacen todas exigibles o no. Esto tiene mucha importancia para el tema de la prescripción, porque ¿qué pasa si se establecen 150 cuotas mensuales, por ejemplo, y se dejan de pagar en la cuota 50? Y el acreedor no hace nada. Si se entiende que opera inmediatamente la caducidad, las 100 cuotas que estaban pendientes van a empezar a prescribir. Y si, por ejemplo, deja pasar un tiempo, puede ser que no pueda cobrar ninguna cuota por prescripción. Por ejemplo, deja pasar 5 años. A los 5 años hay 60 cuotas y estarían todas prescritas. En cambio, si se estima que es facultativo de todas maneras para el acreedor, las cuotas de los últimos 5 años, de acuerdo a su vencimiento sucesivo, no estarían prescritas. Bien, eso es todo respecto de plazo. Los mayores detalles los vemos durante la clase. Que estén bien.